Hola, buenas tardes. Rezamos un ratito juntos, seguimos con la lectura del capítulo 8, estamos casi al final del capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Jesús de alguna manera ya sabía cuáles eran las opiniones que estaba despertando, había tenido alguna conversación ya con los fariseos, podemos recordar los rechazos que había percibido, también había experimentado la aceptación de la multitud, de la gente que lo sigue, que lo escucha, que pide sus milagros. De todas maneras quiere hacer esta como encuesta en el camino junto a sus discípulos. Aparecen estas respuestas variadas en algún sentido, pero en todo caso también todas dirigidas a una misma línea, a una misma percepción. Para la gente, en Jesús hay algo de los profetas, como si algún profeta hubiera vuelto a la vida, o mismo Juan el Bautista, pero lo identifican con este modo de anunciar las cosas de Dios que tenían los profetas. Para Jesús parece ser más clave la percepción que tienen los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Los 12, estos que vienen siguiéndolo de cerca y aprendiendo de él. Pedro se ve que se siente de algún modo representante de los demás, o por alguna inspiración de Dios saca esta respuesta de su corazón: tú eres el Mesías. Tenemos que decir que es el que más se acerca, porque todavía no llegó. Sí, es verdad, la confesión es clarísima y está bien lo que dice, es el Mesías. Digo todavía no llegó porque falta que entienda qué clase de Mesías es Jesús. De hecho, hasta ahora, inmediatamente después de esto, Jesús les pide, les ordena terminantemente que no digan nada acerca de él. No vaya a ser que anuncien cosas distintas de las que Jesús quiere anunciar, y de hecho es lo que sucede inmediatamente. Dice el Evangelio que entonces Jesús comenzó a enseñarles que tenía que sufrir, etcétera, hablar de la persecución y de la pasión, y Pedro se opone a este proyecto que Jesús está revelándoles. Se va haciendo realidad aquello de la curación del ciego que escuchábamos en estos días. Son como etapas. De a poco Jesús va aclarándoles, les empieza a hablar, dice, con toda claridad de estas cosas. Sin embargo, todavía no entienden, y Jesús tiene que apartarlo a Pedro como si se hubiera puesto en su camino, como un obstáculo. Si recordamos en las tentaciones de Jesús en el desierto, el Evangelio nos dice que el demonio se retira hasta esperar el momento adecuado. Es como si en distintos momentos, a través de distintas situaciones o personas, el demonio pone trabas en el camino de Jesús, o quiere ponerlas. Tienen que callar, Jesús les empieza a enseñar, comienza a enseñarles con esta pregunta que seguramente quedará latente en el corazón de los discípulos. Pedro respondió, pero enseguida se revela su dificultad para entender plenamente. Una pregunta que Jesús hace, que uno podría decir nos vuelve. También Jesús nos pregunta a nosotros que estamos siguiéndolo, que vamos detrás de él, que queremos conocerlo un poquito más, como si se detuviera, se diera vuelta y nos preguntara, bueno, ¿quién decís que soy para cada uno de nosotros? No como una respuesta para que revisemos cómo aprendimos en la catequesis, para que revisemos lo que aprendimos en la catequesis, sino una respuesta del corazón, y una respuesta que significa una opción finalmente de vida. Si Jesús es
el Mesías, es el que trae las verdades de Dios, es la luz del mundo, es tantas cosas que hemos dicho en nuestras reflexiones y en nuestra oración y que hemos percibido en nuestra oración. Entonces eso significa un modo de vivir que es diferente al que habitualmente el entorno en el que vivimos nos ofrece. Por eso es una pregunta que viene hoy y que ojalá venga una y otra vez a nuestro corazón. Frecuentemente tenemos que volver a preguntarnos quién es Jesús para mí, en qué lugar de mi vida lo puse, qué significan para mí sus ejemplos, sus invitaciones, sus palabras, sus curaciones. En definitiva es quién es Él para mí. Pidámosle a Jesús que nos ayude a renovar nuestra decisión de seguir detrás de Él, a pesar de que lo que les habrá pasado a los discípulos, ya empiezan a pensar que la cosa se complica, empiezan a pensar que van a tener dificultades. Lo hemos escuchado el domingo en las bienaventuranzas. Son felices quienes son perseguidos, no por la situación por la que están pasando, sino porque esa persecución es fruto de una fidelidad a Dios y es una situación que va a ser transformada cuando llegue el reino para cada uno de nosotros o cuando llegue definitivamente el reino al final de la historia. Que Jesús nos ayude, que Jesús nos ayude en este ratito de oración a volver a elegirlo, a volver a ponerlo en el lugar en el que tiene que estar, en nuestra vida, en nuestras decisiones, que el Señor nos conceda seguir siendo discípulos para una y otra vez renovar nuestro deseo de estar con Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.